Usted tendrá una ampliación sobre la información epidemiológica en el espacio televisivo de la Mesa Redonda. Comparecerán para ello el doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, el doctor Eduardo Martínez, presidente del Grupo Empresarial Biocuba Pharma, y la directora del Centro Estatal para el Control de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, la doctora Olga Lidia Jacobo. Esto será en el espacio televisivo de la Mesa Redonda, pero aquí usted tendrá siempre el parte matutino del Ministerio de Salud Pública sobre la situación epidemiológica en territorio nacional. Nos acompañará en este primer momento de conferencia de prensa la intérprete de lengua de señas, Mercedes González, y damos la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Gisela, a ti, al equipo que nos apoya. Me precisaba la compañera de la radio que son 70 emisoras las que replican la información o transmiten la información, a la intérprete de lengua de señas y a todas las personas que siguen la información. Sí, como el día con malos resultados, nuevamente, el hecho de tener ya 12 fallecidos en el día, bueno, pues, que informar en el día de hoy 12 fallecidos, además con características que evidencian, y yo lo reitero una vez más, sobre todo para lograr la participación activa de nuestra población. Como me decía una persona muy allegada, no es solo personas mayores, personas de edad avanzada, personas de muchas comorbilidades, sino que realmente está teniendo un comportamiento más agresivo, más virulento, SARS-CoV-2, y realmente sorprende a veces. No es que sorprenda a los médicos, sorprende a las personas cuando tú le dices a una persona joven que fallece y demás. Bueno, de los 12 fallecidos, 7 se corresponden con la provincia de La Habana. Estamos hablando de un paciente de 65 años de edad del municipio de Centro Habana, que tenía como antecedentes hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que hace los pronósticos muy desfavorables, y fibrosis pulmonar. Fallece un paciente de 74 años de edad del municipio Boyeros con hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Fallece una paciente de 90 años de edad del municipio de Marianao con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus y además un cierto grado de postración, una persona que estaba postrada. Fallece un paciente de 71 años de edad del municipio de La Lisa con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus y una enfermedad renal crónica que también hace muy desfavorable el pronóstico de estos pacientes. Fallece un paciente de 70 años de edad del municipio Arroyo Naranjo que tenía como antecedente hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, una enfermedad renal crónica y realmente muchas comorbilidades que, no obstante ser una persona relativamente joven, 70 años de edad, pues hacían muy vulnerable a una evolución como la que lamentablemente tuvo. Fallece un paciente de 66 años de edad del municipio del Cerro, con antecedentes de una hipertensión arterial. Había sido operado de una peritonitis, una oclusión intestinal, y 66 años, relativamente joven. Fallece un paciente de 62 años de edad del municipio de Centro Habana, con antecedentes de hipertensión arterial, operado también de una peritonitis con una hidronefrosis, realmente un grupo de complicaciones. En la provincia de La Habana fallecen 2 pacientes, en la provincia de Mayabeque fallecen 2 pacientes, una paciente de 68 años de edad del municipio de Guine, con antecedentes de hipertensión arterial y un adenocarcinoma de vejiga. Un paciente de 44 años de edad del municipio Nueva Paz, joven,
muy joven, pudiéramos decir, que además no tenía antecedentes de ninguna comorbilidad, y era a lo que nos referíamos inicialmente. En la provincia de Matanzas fallecen 2 personas, un paciente de 44 años del municipio de Matanzas, con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus. Fallece un paciente muy joven, 36 años de edad, del municipio de Jagüey Grande, que realmente de lo que tenía como antecedente era una hipertensión arterial. Y fallece también, lamentablemente, una paciente de 61 años de edad del municipio Esmeralda, en la provincia de Camagüey, con antecedentes de hipertensión arterial y una enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Lamentamos mucho estos 12 fallecimientos, damos las condolencias a sus familiares y amistades y realmente reiteramos la necesidad que las personas, todos, independientemente de edad, de comorbilidades, sigamos protegiéndonos, sigamos... Ayer hacíamos un grupo de reflexiones en cuanto a lo que está ocurriendo, ¿no? A veces lo que hace es que se establece una transmisión en alguna de las indisciplinas que reiteradamente se ve que todavía no se cumplen con las cosas que están estipuladas, que están establecidas, desde el punto de vista del nasobuco, del distanciamiento, que provocan un contagio muchas veces en la calle y después entonces vamos a la casa ya contagiados y alguna persona ya con alguna comorbilidad que a lo mejor no está en la calle, pues le transmitimos la enfermedad. Eso también nos pasa con los niños. Cuando lleguemos a este grupo de edad, vamos a verlo. De esta forma, de los 12 fallecidos, 1 en el grupo de 30 a 40 años de edad, 2 en el grupo de 40 a 50 años de edad, 6 en el grupo de 60 a 70 años de edad y 1 en el grupo de 70 a 80 y 1 de 90 y más. Fíjense cómo se ha ido desplazando. Buscamos incluso y nos apoyamos en el trabajo del Centro de Vigilancia, del geógrafo Roberto Romero, y nos ayudó con un gráfico donde ya se pueden identificar realmente ayer, de los 12 fallecidos, 1 estaba totalmente asintomático. Y además de eso, nos ayudaron también a identificar los síntomas que predominaban al inicio de la enfermedad. Y podemos decir que el 81,8% de todos los fallecidos pues presentaban fiebre entre los síntomas al inicio. 2, el 54,5%, falta de apetito, diarrea en 6 de ellos, falta de aire en 2 de ellos, tos seca en 1 de los fallecidos, dolor de cabeza en 3, decaimiento en 6 de los fallecidos, dolor de garganta y dolores musculares en 1 de cada uno. Realmente es el comportamiento de los síntomas que están predominando. Y también esta mañana hacemos esto con el objetivo de sensibilizar a las personas que ante el menor síntoma, que puede ser muy variado, pues acudan inmediatamente al médico. No empiece a automedicarse, esto es una ingesta que yo he hecho, sino que realmente sea el médico, que además tenemos la posibilidad de hacer un test de antígeno que te puede decir si estás o no infectado y poderlos identificar. Y también analizamos en el comportamiento de algunos casos que cuando la persona comienza con diarrea, generalmente a veces la evolución ofrece algunas complicaciones, no necesariamente.
Bueno, de esta forma Cuba, con 22.082 pacientes ingresados, 3.327 sospechosos, en vigilancia 13.124 y activos, pacientes diagnosticados con COVID ingresados en los hospitales, pues 5.631. Cifra elevada, incluso 83 más que el día anterior. Se procesaron más de 23.000 PCR para el diagnóstico de la enfermedad, 23.282 muestras de PCR en todos los laboratorios de la red que tiene nuestro país, y se diagnosticaron un total de 1.162 personas con COVID-19. Estamos hablando de que son 102 personas más que el día anterior y una positividad de las muestras analizadas de un 5%. De esta forma, en Cuba ya se han procesado 3.787.896 PCR para el diagnóstico de la enfermedad y se han diagnosticado un total de 113.876 personas con COVID-19. Eso significa que el 3% de todas las muestras analizadas en nuestro país pues han resultado positivas a la COVID. Por provincias, las muestras analizadas ayer, de todas se procesaron muestras, del municipio especial Isla de la Juventud se procesaron también. El mayor número, el 39,5% de las muestras analizadas de la provincia de La Habana, Santiago de Cuba, el 12,7%, Matanzas el 7,2%, Camagüey el 5,8%, y así, Holguín, Ciego de Ávila. De la Isla de la Juventud se procesaron ayer 403 muestras, teniendo en cuenta las posibilidades que tienen con su laboratorio trabajando. La mayor positividad en el día de ayer de todas las muestras analizadas, provincia Santi Espíritus nuevamente, 17,79% de las muestras analizadas resultaron positivas a la COVID. Artemisa con el 11,9%, La Habana con el 7,44%, Mayabeque con el 6,79%, y de ahí para abajo, pues, por cientos inferiores al 5%. De los 1.162 pacientes diagnosticados ayer, nuevamente un predominio de la transmisión autóctona, como se puede ver en el gráfico. 1.108 autóctonos y 54 importados, predominando la transmisión en esta forma, como ocurre hace más de 3 meses ya. Y ahí se puede apreciar en el gráfico nuevamente un día con más de 1.000 casos diagnosticados. Ya este vendría a ser el el 10º día que tenemos de los últimos 15 días con más de 1.000 casos diagnosticados en un solo día. El 91,7% de los casos diagnosticados ayer, contacto de casos positivos ya diagnosticados previamente. Discretamente inferior, habíamos estado en 94, 95, pero de todas formas es el grupo de riesgo, de mayor riesgo que tenemos en nuestro país y creo que en el mundo. De esta forma ya el 94,6% de todos los pacientes que se han diagnosticado en Cuba tienen como antecedente el ser contacto de un caso positivo previamente. Como ya habíamos dicho, 54 de los diagnosticados ayer tienen como fuente de infección el extranjero. Son personas, casos importados que arribaron a Cuba y por el protocolo establecido se hizo el diagnóstico. Estamos hablando del 4,6%. Y en Cuba, desde que comenzó la pandemia, el 5,2% de todos los diagnosticados han sido casos importados,
que han arribado con la enfermedad ya a nuestro país. 42 de los diagnosticados ayer todavía se trabaja porque no se había podido precisar la fuente de infección, que para nosotros, para el control de la pandemia es sumamente importante. Por provincias, el occidente, ahí lo tienen, extremadamente complejo. La Habana con una cifra muy elevada, 684. Matanzas incrementa a 48, Artemisa a 47, Mayabeque 39, Pinar del Río evidenciando un control de la enfermedad con 12 casos ayer, y el municipio especial Isla de la Juventud por 18 días consecutivos sin diagnosticar casos de COVID, no obstante haber analizado un número de muestras superior a 400. Ahí, como ven, el occidente sigue siendo la región de mayor complejidad. El centro, pues ahí lo tienen, un poco más estable, aunque 46 en Camagüey y 29 en Santi Espíritu son cifras elevadas. Ciego de Ávila 18, Cienfuegos 17 y Villa Clara 12. Riesgo en todo el territorio, pero indiscutiblemente el centro con indicadores menores que el occidente. Y en oriente, pues lamentablemente ahí Santiago de Cuba ha ido incrementando de manera importante el número de casos, ayer con 91, Holguín con 44, Las Tunas con 31 y Granma con 29, Guantánamo con 15. Reitero, Santiago ha ido incrementando de forma significativa. Holguín no logra una estabilidad en ocasiones, y Las Tunas, 31 casos para ella. Es una cifra elevada que los obliga a adoptar un grupo de medidas de restricción para poder evitar que se extienda esta transmisión, que sería una situación muy compleja. El 52,1% de todas las personas que se diagnosticaron ayer del sexo femenino, no obstante, el masculino en el acumulado es el 50,7%. El 41,8% totalmente asintomáticos en el momento del diagnóstico. En el acumulado es el 49,6%. Como ustedes ven, el porciento de asintomáticos con diagnóstico de la enfermedad se ha ido disminuyendo. Es elevado, incluso característico de esta enfermedad que la hace de difícil control. No es habitual en todas las enfermedades, pero de todas formas se mantiene elevado el mismo. Por grupos de edad, de los 1.162 casos diagnosticados ayer, nuevamente una cifra de menores de 20 años elevada, 182. Elevada también los de 18 y menos años de edad, 169. El 15,7% de todos los diagnosticados en Cuba ayer, menor de 20 años, y el 14,5% en edades pediátricas, acumulándose 14.648, el 12,8% de todos los diagnosticados, que son personas, son niños, son jóvenes de 18 y menos años de edad. El 63,9% de los diagnosticados ayer, 108, pertenecen a La Habana, han sido diagnosticados a La Habana. Y del total de mayo, nos decía la doctora Lisset, 602 han sido niños, jóvenes, menores de 18 años, lactantes, diagnosticados aquí en la provincia de La Habana, promediando 100 casos por día. Activos, una cifra muy elevada de pacientes en edades pediátricas, 862, y se ha recuperado el 94% de los diagnosticados. Ayer nos reportaron casos
En edades pediátricas, ni Camagüey ni el municipio especial Isla de la Juventud, que no los diagnostica desde el mes de marzo. Abril no tuvo y mayo no ha tenido hasta el momento. En el día de los casos pediátricos diagnosticados, 5 menores de 1 año, 2 menores de 6 meses y 1 un recién nacido. De las provincias La Habana 3, Santi Espíritus y Granma, 1 cada uno. Todos los menores de 6 meses, contactos de casos confirmados, promediando 8,6 contactos por cada menor de 6 meses. Y uno se pregunta, ¿y por qué tenemos que arriesgar tanto a nuestros niños? De esta forma, ya se acumulan 774 menores de 1 año que se han diagnosticado y se mantiene con un estado crítico el lactante de 2 meses y el lactante de 2 meses también en estado grave. Estamos hablando de un estado crítico estable, grave estable, pero no deja de restarle importancia por el riesgo que tienen, porque además se acompañan algunas comorbilidades. De 20 a 39 años se diagnosticaron 387 ayer, de 40 a 59, 385, y de 60 años y más, con lo riesgoso que es este grupo de población, nuevamente una cifra superior a 208 ayer, el 17,9% de todos los casos diagnosticados en Cuba. El comportamiento de los casos pediátricos en los últimos 15 días se puede ver en el gráfico. Ahí, como ustedes ven, ayer se han estado promediando en estos últimos 15 días 151 casos por día. En los 6 primeros días de mayo se han diagnosticado 930 pacientes pediátricos a razón de 155 por día como promedio. Y la cifra de ayer, 169, como se puede ver en el gráfico, supera la media del comportamiento que ha venido teniendo en los últimos 15 días. 54 casos importados se diagnosticaron ayer, de La Habana 12, 2 de Arroyo Naranjo, 2 de 10 de octubre, 2 de Marianao, 2 de Playa, y de Centro Habana, Guanabacoa, Habana del Este y Habana Vieja, 1 de cada uno de estos territorios. De los 12 casos importados de La Habana, 11 son viajeros cubanos procedentes de Estados Unidos, 10, y de Rusia, 1, y un extranjero que es un belga procedente de Francia. En Matanza, los 5 casos importados nuevamente del municipio de Cárdenas. Todos son turistas rusos procedentes de Rusia. En Ciego de Ávila, 9 casos importados, 1 de Baraguá, 3 de Morón, 3 de Ciego de Ávila y 5 de Morón. 5 son viajeros cubanos y extranjeros 4, todos procedentes de Rusia. En Camagüey se diagnostican 9 casos importados. En este caso, 5 del municipio de Camagüey, 3 de Nuevitas y 1 de Florida. Y en el caso de Camagüey, 7 son viajeros cubanos de Rusia, procedentes de Rusia, y 2 son viajeros cubanos procedentes de Estados Unidos. En Las Tunas se diagnostican 8 casos importados, 4 de Majibacoa y 4 de Las Tunas, todos viajeros cubanos procedentes de Rusia. En Granma se diagnostica un caso importado, viajero cubano procedente de Rusia. En Holguín, 9 casos importados, 1 de Báguano, 1 de Banes, 1 de Calixto García y 6 del municipio de Holguín, viajeros cubanos procedentes de Rusia. Y en Santiago de Cuba se diagnostica un caso importado en el municipio de Contramaestre,
que también es un viajero cubano procedente de Rusia. De esta forma, en resumen, 41 de los casos importados en el día de ayer procedentes de Rusia, 12 de los Estados Unidos y 1 de Francia. Se darán cuenta la importancia que tiene el protocolo establecido de PCR al arribo, aislamiento institucional, porque lamentablemente cuando lo hicimos domiciliario no se cumplía, y el PCR al 5.º día, que nos permite identificar casos que vienen positivos y que no entrañe riesgo de transmisión en la comunidad. Ayer se diagnosticaron 10 extranjeros con COVID, 9 rusos, importados de Matanza 5 y de Ciego de Ávila 4. Y un belga, como ya informé, que es un caso importado aquí en La Habana. 1.108 casos autóctonos, cifra muy elevada, 83 más que el día anterior, que ya había sido una cifra elevada. Pinar del Río con 12 en 6 de sus 11 municipios. Estamos hablando de que Pinar en el día de ayer tuvo 17 casos menos que el día anterior. 4 del municipio Pinar del Río, 3 de Consolación del Sur, 2 de Viñales y 1 de La Palma, igual que 1 de Los Palacios y 1 de San Juan y Martínez. Artemisa incrementa en 17 los casos autóctonos ayer, total de 47. Además, con una dispersión que abarca 9 de sus 11 municipios. El mayor número en San Antonio de los Baños, 22. Le sigue San Cristóbal con 7, Mariel con 5, Alquizar 4, Guira de Merena 3, Caimito y Guanajay con 2 cada uno, Bahía y Bauta con 1 cada uno. La Habana incrementa 40 casos más en comparación con el día de ayer. 672 casos autóctonos, cifra elevada que evidencia la transmisión que se mantiene en la capital. Además, como es característico, dispersos en sus 15 municipios. Boyeros con 81 ayer, el mayor número. 10 de octubre, 74. San Miguel del Padrón, 69. Habana del Este, 63. Cerro, 59. Arroyo Naranjo, 57. La Lisa, 55. Marianao, 34. Playa, 33. Guanabacoa y Habana Vieja con 31 cada uno, Plaza de la Revolución con 29, Centro Habana con 23 y Regla con 18 y Cotorro 15. Como ven, una dispersión importante y con cifra elevada en prácticamente todos sus municipios. Mayabeque nuevamente incrementa en 7 casos más, 39 en el día de ayer, además con una dispersión que abarca 10 de sus 11 municipios. Güines con 10, San José de las Lajas con 6, Madruga 5, Quibicán 4, Melena del Sur, Batabanó y Santa Cruz del Norte con 3 cada uno, San Nicolás de Bari y Bejucal con 2 cada uno y Jaruco un caso en el día de ayer. Ustedes saben que además se ha estado informando que tanto Mayabeque como Artemisa, sus consejos de defensa, han adoptado un grupo de medidas de restricción, incluso de entrada y de salida y de tránsito, como muchas veces ocurre, para poder controlar la transmisión que se ha ido incrementando. Matanza disminuye en 10 el número de casos autóctonos, 43 ayer, no obstante disperso en 11 de sus 13 municipios, el municipio de Matanza con el número mayor, 11, Cárdenas 8, Los Arabos 5, Perico y Colón con 4 cada uno, Limonar y Jagüey Grande con 3 cada uno, Unión de Reyes 2, Calimete, Pedro Betancur y Jovellano con 1 cada uno. Todavía cifras elevadas de casos, además con una dispersión importante en el territorio. Cienfuegos disminuye en 1 el número de casos,
No obstante, 17 ha hecho que la provincia se ponga en tensión y estén aplicando un grupo de medidas para su control, que no se ha perdido, pero de todas formas es riesgoso. Municipio Cienfuegos con 13, Aguada de Pasajeros con 2 y Abreu y Cumanayagua con 1 cada uno. Santi Espíritu, que incrementa ayer 3 casos, 29 en total. En Santi Espíritu, municipio, 10, el número mayor. Tahuasco y Jatibonico con 6 cada uno. Cabaiguán y Trinidad con 3 cada uno. Y La Sierpe, un caso autóctono ayer. Villa Clara, con 3 casos más ayer, 12. De todas formas, aunque ellos adoptan medidas para que se mantenga el control como lo han hecho hasta ahora. De los 12 de ayer, 8 en el municipio de Santa Clara, 2 en Placeta y en Caibarien y Santo Domingo, 1 en cada uno. Ciego Dávila con 3 más que la jornada anterior, estamos hablando de 9, es una provincia que también mantiene control y adopta medidas más fuertes cuando se produce algún incremento. El mayor número en el municipio de Ciego Dávila con 6, Morón con 2 y 1 de enero con 1. Camagüey disminuye en 20 el número de casos confirmados, 37 en el día de ayer. El mayor número, donde Camagüey además tiene la mayor transmisión, en el municipio de Camagüey, 29 ayer. Florida 3, Sibanicú y Minas con 2 cada uno y Sierra de Cubitas, un caso en el día de ayer. Las Tunas, provincia que ha mantenido control de la pandemia, en los últimos días, en algunas ocasiones, ha tenido incrementos, que sabemos que su Consejo de Defensa y todas las autoridades están tomando medidas para evitar que se pueda establecer una transmisión importante. El mayor número, como ha ocurrido en el municipio de Las Tunas, 18, Colombia 3 y Manatí 2. Holguín incrementa en 15 el número de casos autóctonos, 35 ayer. Municipio Holguín con el mayor número, 22. Moa con 6. Urbano Noris y Zaguaetánamo con 2 cada uno. Y Antilla, Cueto y Mayarí, un caso autóctono en el día de ayer cada uno. Granma, que había ido logrando una disminución ayer con 28 casos autóctonos, 15 más que la jornada anterior. El mayor número, como ha estado ocurriendo también, en Bayamo 21 ayer, Manzanillo 3, Yara 2 y Río Cauto y Guisa con 1 cada uno. Santiago realmente 90 casos es una cifra muy elevada para lo que logró Santiago después de una transmisión importante. Estamos hablando de 24 más que el día anterior. El municipio de Santiago de Cuba, que también ha sido el comportamiento el de mayor número de casos, 69, Palma Soriano con 10, Songolamaya 6, Contramaestre y Tercer Frente 2 en cada uno y Segundo Frente un caso autóctono ayer. Guantánamo, 15 casos autóctonos, 8 menos que el día anterior. Ha ido adoptando medidas para poder controlar el evento que están enfrentando en el municipio de Baracoa. De hecho, ayer, de los 15 casos, 7 son del municipio de Baracoa, de Guantánamo municipio 7 y de Niceto Pérez 1. Y nuevamente, el municipio especial Isla de la Juventud no reporta casos autóctonos en el día de ayer. De esta forma, Cuba disminuye su tasa de incidencia, aunque todavía es elevada, a 137,3 por 100.000 habitantes. Estamos hablando de tasa de incidencia de casos confirmados por COVID-19 en los últimos 15 días por 100.000 habitantes. Santiago de Cuba, Cuba con 137,3. Las 3 provincias con mayor tasa: La Habana, 454,4, Matanza, 149,8 y Mayabeque con 148,9.
3,1 por 100.000 habitantes. Y las dos provincias con menor tasa de incidencia, Villa Clara 8,1 y el municipio especial Isla de la Juventud, que ya a partir de hoy no ha tenido ningún caso en los últimos 15 días. Ese es el comportamiento de la incidencia y ahí ustedes pueden ver la curva que se ve en el gráfico, que si bien no se produce un incremento, pero se mantiene alta en una especie de meseta que es muy elevada. El 53,4% de los diagnosticados ayer en nuestro país, la tasa de incidencia se concentra en 12 municipios. Y como habíamos informado ya desde el día de ayer, los 12 municipios se corresponden con la provincia de La Habana, evidenciando la transmisión que existe en el territorio. La tasa de incidencia mayor por municipio, pues Cerro con 638,8. Le sigue Habana Vieja con 611,9. Guanabacoa con 563,5. Regla con 561. Centro Habana, Arroyo Naranjo, Marianao, Boyeros, 10 de octubre, Cotorro, San Miguel del Padrón y La Lisa con 395,7. Como ustedes ven, una transmisión muy fuerte en prácticamente todo el territorio de la provincia. La Habana la podemos ver aquí en el gráfico específico del territorio, la curva que realmente no disminuye, se mantiene elevada, y ya explicamos los municipios que mantienen la mayor tasa de incidencia. Ahí se puede ver. En Matanza, que es la segunda provincia con mayor tasa de incidencia de nuestro país, una curva que va bajando. Lo que hay es que estabilizar la reducción del número de casos. Y como municipios con mayores tasas, pues Pedro Betancur, Los Jarabos, Jovellanos, Matanzas, municipio, Perico y Jagüey Grande. Y Cárdenas también le sigue a continuación. Mayabeque, una curva que no podemos decir lo mismo, no va disminuyendo, al revés va subiendo, se va incrementando la tendencia. Y los municipios con mayor tasa de incidencia, Bejucal, Santa Cruz del Norte, Quibicán, Batabanó y Melena del Sur. Este es Mayabeque y realmente es el comportamiento de las tres provincias con mayor tasa de incidencia de nuestro país. Hoy 29 eventos activos, 2 menos que los que teníamos en el día de ayer, 13 de la provincia de La Habana, 2 de la provincia de Mayabeque, 1 de Matanzas, 1 de Cienfuegos, 4 de Santi Espíritus, 1 en Camagüey, 3 en Holguín, 1 en Guantánamo y 3 en Santiago de Cuba, lo cual traduce la complejidad de la transmisión en estos territorios. De esta forma, Cuba, con 113.876 pacientes diagnosticados con COVID desde el inicio de la transmisión, marzo del año 2020, pues mantiene ingresados 5.631. Estamos hablando del 4,9% de todos los casos que se han diagnosticado. De esos 5.631, que es una cifra elevada, como ya habíamos analizado, 5.516, el 97,9%, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia, dimos las condolencias y las reiteramos a sus familiares y amistades por el fallecimiento de 12 personas en Cuba con la COVID-19, lo cual hace que la cifra total de fallecidos pues se incremente a 713, reitero, desde el inicio de la pandemia. La tasa de letalidad, si bien se mantiene en 0,62%, si bien es inferior a la del mundo,
que es hasta el día de ayer de 2,09%, y a la de las Américas, que es del 2,43%, pero todo el pueblo de Cuba, todos los que trabajamos por lograr que esto se controle, resulta una cifra elevada de fallecidos, que lo único que podemos es reiterar lo que venimos diciendo del comportamiento más agresivo, más hacia la gravedad, más hacia las complicaciones, en personas no necesariamente mayores, en personas no necesariamente con comorbilidades, para que nos demos cuenta de la importancia que tiene que cada vez nos protejamos mucho más de lo que hemos venido haciendo hasta ahora. 2 evacuados y 54 retornados a sus países después del diagnóstico. Ayer, 1.067 altas, podemos decir una cifra elevada, pero con el número de casos confirmados, el balance es negativo. Fueron 95 altas menos que los casos que se diagnosticaron. Y con estas 1.067 altas, pues ya se acumulan 107.476 personas, el 94,3% de todos los diagnosticados en nuestro país que se han recuperado. En terapias intensivas, un número elevado de casos confirmados de COVID, 115. De esos 115, 50 en estado crítico y 65 en estado grave. Mucho riesgo, muy elevado. Incluso en ese grupo de 50 críticos estamos hablando de un lactante de 2 meses y en el de los graves de un lactante de 2 meses. Démonos cuenta de la importancia de la protección. El gráfico resumen del comportamiento de la pandemia en Cuba, ahí lo tienen, ahí tienen lo que ha representado el mes de mayo, en el cual ya se han diagnosticado 6.254 pacientes con COVID-19 en los 6 primeros días del mes de mayo, promediando 1.042 por día, cifra muy elevada que no se logra una reducción como podemos ver. Y lamentablemente ya en este mes han fallecido 59 personas con COVID-19, lo cual hace una letalidad también elevada, 0,94. Y de esta forma, como se puede ver aquí en este gráfico, en todo el año 2020, para que nos demos cuenta de la complejidad y del riesgo, todo el 2020 hubo 146 fallecidos. Desde el mes de enero hasta el día de ayer, un total, deja ver que me quitaron el gráfico, de 567. Y ahora sí, por meses del año 2021, ahí lo tienen. La cifra más alta fue el mes de abril, 229 fallecidos, pero ya lamentablemente en mayo vamos por 59, reitero, en los 6 primeros días. Sirva esta reflexión, sirva este análisis para que realmente se interiorice la necesidad de la autorresponsabilidad. Ayer me decían varios compañeros, Durán, es que a la hora de la conferencia los que hacen estas indisciplinas no te están oyendo, o están durmiendo, o están en la cola, o están... Pero bueno, yo estoy seguro que tiene que haber, Cuba tiene una organización social, tiene CDR, tiene federación, todos somos revolucionarios, y creo que además, por lo que representa para la vida, pues vamos a lograr la autorresponsabilidad. Doctor, cifras bien desfavorables sí. En esta jornada. Mayo avanza con cifras preocupantes. Le propongo un alto en nuestro diálogo para ampliar otras informaciones. Al cierre del día de ayer, La Nación reporta 1.162 nuevos enfermos con COVID-19 y lamentablemente 12 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Fueron otorgadas
1.067 altas clínicas, una jornada de balance negativo. Por tanto, el llamado del experto a la autorresponsabilidad y a la disciplina ante el escenario desfavorable desde el punto de vista epidemiológico. Las provincias con mayores cifras de contagio en esta jornada, La Habana y Santiago de Cuba, y el municipio especial Isla de la Juventud, con otra jornada sin transmisión con COVID-19. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. Mantener la sensatez como medida fundamental en el control de la pandemia. En este spot del Ministerio de Salud Pública, nosotros entramos así en el segundo momento de esta conferencia de prensa para conocer cuál es la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Nos acompaña desde la media hora la intérprete de lengua de señas Marileimis Repilado. Le damos la bienvenida. Y doctor, ¿cómo amanece el mundo en esta jornada? El mundo mal. Evidentemente sin una reducción que se pueda apreciar. Es verdad que hay ciertos países que entre las medidas y también el avance de la vacunación van logrando una disminución, pero de todas formas cifras muy elevadas. Ayer se diagnostican 861.955 personas con COVID-19 en el mundo. Ya con esta cifra de casos confirmados, asciende el total de 156.482.833 personas que se han diagnosticado con la enfermedad. Lamentablemente fallecieron 14.651 personas con COVID. Démonos cuenta de la situación que también enfrenta el mundo, teniendo en cuenta la mayor severidad en el cuadro clínico de la COVID-19, y con estos fallecidos de ayer, pues ya la cifra total de fallecidos es de 3.264.300 fallecidos, una letalidad de 2,09, como ya habíamos ido informando. Las Américas, con el 40,93% de todos los casos diagnosticados en el mundo, estamos hablando de ayer 207.497 personas diagnosticadas con la enfermedad y ya un acumulado de más de 64 millones que han tenido la enfermedad en la región de las Américas. Un número elevado de activos, 8.930.607, y ayer fallecieron en nuestra región 5.588 personas con COVID-19, lo que hace que ya el acumulado sea de 1.558.298 y una letalidad de un 2,43%. El mayor número de casos ayer nuevamente en la India, que aportó el 47,3% de todos los casos, 47,8% de todos los casos del mundo, 412.431. Le sigue Brasil con el 8,8%, Estados Unidos de 6,2%, Argentina, Turquía, Francia, Alemania, Irán, Colombia con 14.806 casos en un día, Italia en ese orden. Y el mayor número de fallecidos también en la India y Brasil, la India con el 26,7% de todos los fallecidos y Brasil con el 19%. Estados Unidos, Argentina, Polonia, Colombia, Ucrania, Rusia, Irán y Turquía. Y en los acumulados, pues ahí lo tienen. Estados Unidos a la cabeza en cuanto al número de casos, en cuanto al número de fallecidos.
La India en segundo lugar en cuanto al número de casos, Brasil en tercer lugar con más de 14 millones, Francia con más de 5,5 millones y Turquía prácticamente con 5 millones. Y en fallecidos Estados Unidos, Brasil, India, México y el Reino Unido. Como ven, no es solo el acumulado, por eso damos el acumulado y damos el día, que nos permite mucho ver la evolución de la enfermedad. Y hoy conocíamos, doctor, que Guantánamo es una de esas provincias cubanas que ha logrado el control, sobre todo en la parte oriental de nuestro país. Sin embargo, un nuevo evento institucional en Baracoa ha despertado la preocupación, pues solo en 4 días, doctor, la tasa de incidencia de ese municipio está por encima del 58% y se han derivado 3 nuevos controles de focos. ¿Cómo marcha la situación epidemiológica en ese oriental territorio? El siguiente reporte nos actualiza. Baracoa presenta una situación muy compleja con la COVID-19 tras el reporte de 46 casos positivos en las últimas jornadas. Luego de mantener un control por más de 3 meses, un nuevo evento institucional en la unidad de Jaitecico, Consejo Popular Playa Turey, mantiene en vigilancia epidemiológica a más de 60 contactos, 22 pacientes activos con la enfermedad y 3 controles de focos derivados del evento. Incrementar las pesquisas activas en esa demarcación, posibilitar la declaración de sospechosos y contactos, cumplir las medidas higiénico-sanitarias y evitar mayor violaciones en los protocolos es el llamamiento del Consejo de Defensa Municipal. Cuando se prevé puedan aumentar los casos en los próximos días, las exigencias deben crecer en el uso del nasobuco, el confinamiento domiciliario y el aislamiento oportuno de los viajeros. Desde Baracoa, Guantánamo, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Guantánamo, que a inicios de año fue un territorio con un descontrol evidente de la situación epidemiológica y hoy trabaja fuertemente por la contención del virus, sobre todo en esta jornada con 15 casos autóctonos, doctor, aunque Santiago de Cuba es la más compleja hoy en el territorio oriental. Guantánamo ha logrado un control de la pandemia no de ahora, sino de hace unas semanas atrás. Y el evento de Baracoa, por la forma en que lo están abordando, según lo analizamos todos los días, no tenemos dudas de que lo van a resolver. Pero lamentablemente Santiago, como tú dije y como yo informé, pues realmente es una cifra elevada, que se está haciendo difícil el control. No obstante, su Consejo de Defensa, las autoridades, el pueblo, pero todavía falta un poco para que se pueda controlar la transmisión que están presentando en los últimos días. Sin duda el uso del nasobuco, el distanciamiento físico, el llamado a la sensatez, como reiteraba el mensaje de bien público que transmitíamos, tienen que ser factores fundamentales en la contención de la pandemia, doctor. Esa es la vacuna que tenemos como en una oportunidad en el año 2020, al inicio, planteó nuestro presidente. Esa es la vacuna que tenemos hoy y que nos quedan meses para que sea la única, porque, o por lo menos la mejor, porque aunque avance la vacunación, ya está demostrado en el mundo que al menos hasta que no se logre una cobertura de personas vacunadas 70, 80%, pues no puede haber, hay mucho riesgo todavía. Tenemos otro enlace, doctor, en este caso desde Las Tunas, que demuestra una estabilidad epidemiológica en el control de la COVID-19. Un escenario epidemiológico complejo marca el 5º mes del año en Cuba ante la COVID-19 para cada una de las provincias cubanas. En este caso, Las Tunas, aunque incrementa sus casos positivos a la enfermedad, mantiene una estabilidad sanitaria en el control del virus SARS-CoV-2. La periodista Natasha Díaz Bardón nos actualiza sobre el tema. La provincia de Las Tunas confirma en sus acumulados más de 900 casos positivos a la COVID-19 y más de la tercera parte de las estadísticas son pacientes autóctonos. Durante los últimos 3 meses se ha comportado de una manera quizás atípica. Hemos tenido un número importante de pacientes sintomáticos que nos ha elevado la transmisión en el territorio. Por eso las tasas de incidencia de la provincia en los últimos 2 meses se incrementan. Para ello, en la forma de clasificación de los pacientes, tanto por asintomáticos como sintomáticos, tenemos también clasificaciones que trabajamos. Dentro de ellas, los escenarios de pacientes contactos de estos confirmados. Nosotros estamos promediando 13 pacientes contactos
de cada caso confirmado. Y además estamos promediando 3 pacientes sospechosos por cada paciente confirmado, un elemento que en otro momento de la epidemia, de la pandemia, no lo habíamos evaluado de esta manera. En el territorio se continúan ampliando las capacidades hospitalarias de aislamiento y de vigilancia para el tratamiento de personas y también el control oportuno de los focos detectados. Hay elementos técnicos de la salud pública trabajados en cada uno de los focos que se generan en la comunidad, que son abordados de una forma muy integral, intersectorial y que permite también el corte de las cadenas de transmisión en las comunidades, que ha sido un elemento extremadamente importante para que Las Tunas haya podido mantener un trabajo sostenido en la epidemia. En el territorio vamos a disponer del Hospital General Docente Guillermo Domínguez como un hospital de alta complejidad para la atención a los pacientes COVID, donde se ingresarán los pacientes sospechosos con comorbilidades asociadas. Ponderó la directora provincial de Salud Pública en Las Tunas que contar con un laboratorio de biología molecular permite de manera más rápida y certera el diagnóstico. Aunque reportes en edades pediátricas no son los más frecuentes, los últimos meses incrementan el número de pacientes menores de 18 años. El Grupo Temporal Provincial, con su plan de prevención y control a las epidemias, tiene diseñado un instrumento que sin duda alguna nos sirve para trabajar de forma integral y de forma intersectorial los problemas de salud en epidemia. La responsabilidad colectiva en un escenario epidemiológico complejo permite siga esta como una de las provincias de menor tasa de incidencia por COVID-19 en el país. Desde Las Tunas, Natacha Díaz Bardón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las Tunas, que sigue siendo un referente en el control de la pandemia en el oriente del país, aunque hoy con 23 casos autóctonos, doctor. Sí, y anoche lo analizábamos, antenoche, con la directora provincial que se vio ahí. Ellos van adoptando medidas, el Consejo de Defensa, porque indiscutiblemente es una provincia con una estabilidad, pero sabemos que hay que atajarlo, como se dice en buen cubano, inmediatamente que aparece. Bueno, agradecerle, doctor, como cada día, su presencia hoy en el estudio. Lo esperamos mañana para seguir conociendo otros datos sobre el comportamiento de la COVID-19 y a usted siempre dejarle saber nuestro mensaje de prevención. Cuídese mucho, proteja a su familia y no descuide ninguna de las medidas higiénico-sanitarias indicadas. Nos vemos mañana en otra conferencia de prensa para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.